Buenas tardes para todos y todas. Hola, profe, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, profe. Johan. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Les pido el favor de que activen su cámara para dejar para la posteridad. Entonces, espérate que es que a veces la mía funciona y a veces no funciona. Pues vamos a ver si ahorita me funciona nuevamente. Sí, mire, ahí va. Ahí va a funcionar la mía. Profe, usted me ha regalado 2 minutos y ya la activo full, porfa. ¿Qué? Tu cámara. Ah, ya, ok. Sí, listo. Tranquilo. Sí, no lo mientes. Ok. Bien. Vamos a comenzar. ¿Cómo les ha ido, muchachos? ¿Bien? Sí, profe, muy bien, gracias. Sí, profe. Señor, gracias. ¿Cómo me les ha ido en sus casas? ¿Cómo está la familia? Bien, profe, gracias a Dios, bien, cuidándonos mucho. Acuartelados, pero bien, profe. Sí, ¿no? Eso es algo, ¿no? Ya es algo muy rutinario estar acá nosotros en toda esta época de cuarentena y al parecer esto pues nos va a acompañar hasta seguramente fin de año, ¿no? Si no es que más largo todavía. Pero la idea es cuidarnos. Eso les quiero reiterar para que lo tengan siempre presentes, para que no bajen la guardia. Buenas noches, profe. Hola, Jamie. Profe, qué pena, yo no me pude conectar el viernes porque tuve un incidente que me atracaron, entonces no tenía cómo conectarme. Wow. Entonces era por eso, ¿vale? ¿Pero tú estás bien? Sí, yo estoy bien, solo que pues me quedé sin contactos, me quedé sin nada. Entonces, por eso. Bueno, pero pues eso creo yo que ya lo puede recuperar, ¿no? Lo que no puede Ya pues, recuperar es tu estoy en vida. esas. Estoy en esas. Mm. Era eso, profe, gracias. Profe, qué pena, aprovechando, yo sé que mi compañera, la líder del curso, le notificó, pero el viernes yo igual envié la justificación, la carta con la justificación que trabajé hasta tarde. Sí, listo, Latife, gracias por comentarlo. Sí, Buenas gracias. noches. Hola, buenas noches. Profe, sí, la TIFE me envió y yo le envié en el interno la información de la excusa de ella. Sí, ok. De igual manera, la de Camilo Poveda también está el documento que certifica los soportes de la asistencia. ¿Por qué aparece Ciarán Rodríguez? Ay, profe, qué pena, nuevamente se me olvidó cambiar el nombre. Milena Rodríguez, qué pena. Ah, ok. Diego, ¿cómo le ha ido? Bien, profe, gracias a Dios, me veo bien. ¿Dónde se encuentra ahorita? En este momento estoy acá en mi casa, pero mañana, ay, profe, le iba también a pedir un favor, lo que pasa es que mañana tengo servicio en la noche. Voy a hablar con el oficial de servicio a ver si me permite,
pues de pronto hacer el turno de la madrugada para poder estar en clase. Si no, entonces pues no creo que pueda asistir mañana a la clase. Al igual que cualquier cosa, tengo la constancia, profe, ¿listo? De una vez ya ¿Y aprovechando luego el en saludo. dónde estás trabajando? Yo ahorita estoy trabajando en la modelo. Ah, ok, ya. Listo, Y profe, allá gracias. no hay, Señor. o sea, allá no hay cómo conectarse, Diego. No, sí hay. Lo que pasa es que lo que es el computador o el celular, pues creo que me toca la parte de seguridad. Entonces, pues como es parte interna, no se pueden ingresar elementos Ah, electrónicos ok. por la parte de los pabellones ni Ay, los... que re locota. Sí, otra vez invitó a la Claudia a la... Nos caracterizamos por nuestro buen trato. Sí, Laura, sí, ¿puedes sí. cerrar el micrófono? Sí, imagínese. Sí, profe, con usted. Laura, cuéntame. Profe, sí, qué pena. Ay, por favor, discúlpeme. Profe, una cosita. Lo que sucede es que yo tengo hoy que exponer. Ay, qué pena, en serio. Profe, yo tengo que exponer hoy, pero Sí. entonces tuve inconvenientes de conexión en la localidad donde yo vivo. Entonces quería preguntarle si la exposición va a ser ahorita, digamos, al inicio de la clase o al finalizar. Es que ¿Cómo la les- quieres tú? ¿Cómo la quieres tú? Pues, si la quieres al finalizar, ¿te queda más fácil así? señor, ¿Te queda más no, fácil? pues como usted quiera, profe. Es Ah, pero no dices tú que tienes inconveniente con la conexión de no internet. estoy en mi... Entonces, sí, Por es eso. que... Bueno, primero que todo, si tienes una mala señal, no se te escucha bien. eh, Se te va la voz, se te va el audio. después quería ver si pues, hoy la alcanza que se suponía que llegaba. Señor, Mira, lo que yo te estaba diciendo era que hola. no se te escuchó nada de lo que tú dijiste. Pero si, ¿Ya? no sé si me estás escuchando. Sí, señor, sí lo escucho. No has llegado a tu casa, ¿cierto, Laura? No, Ah, no, bueno, pero entonces no he llegado a mi casa, pero igual yo la puedo hacer en cualquier momento. Es decir, si usted me dice que al inicio de la clase, pues yo me puedo esperar acá donde estoy para poderla hacer. O si usted me dice que va a ser a finalizar la clase, pues yo me puedo rápido pues para, o sea, me van a hacer el favor y llegar hasta mi casa. Yo pienso que es mejor que llegues a tu casa, de tal manera que te puedas organizar. Entonces, pensaría que a eso de las 7:20 estarías tú como iniciando tu exposición. Entonces, yo sugiero que te vayas ahora mismo para tu casa y cuando llegues te conectas y ya sé que estás ahí y comienzas a trabajar tu exposición tipo 7:20, ¿bueno? Ah, ok. Ay, profe, muchas gracias y nuevamente qué pena. Tranquila, Laura, no se preocupe. Bueno, muchas gracias. Ok. Hasta luego. Buenas noches, profe. Hola, Kimberly. ¿Cómo estás? Bien, gracias, profe. Buenas noches a todos. Y Diego, yo lo comentaba porque cuando yo estuve trabajando con la Universidad Militar Nueva Granada, una bueno, en esa especialización que estuve como profesor, yo tenía estudiantes que estaban presos, eran oficiales que estaban presos y que pues para disminuir su condena realizaban especializaciones. Entonces había, no sé, había un espacio en donde había el internet y se podían conectar. Entonces desde allá lo hacían. Por eso yo pensé que Diego también en ese orden de ideas podía realizar la clase desde allá. Sí, profe, de por sí parte de la resocialización es que ellos pueden estudiar y mediante, y los que puedan pagar el estudio, ¿no?
y pasen pues la debida solicitud, ellos pueden realizar la parte de universidad y bueno, todos los posgrados. Pero pues ellos tienen unos horarios establecidos y pues para que ellos puedan utilizar un internet, el internet de ellos es un poco ilimitado y es para uso de ellos. Pero pues digamos, los turnos, digamos, de 6 a las 00 horas, pues es netamente nocturno y pues toca pues no descuidar el servicio. Pero pues al igual yo voy a hablar con el oficial de servicio a ver si me deja hacer, como le digo, profe, de pronto el turno de la madrugada para poder asistir mañana. Si no, entonces pues ahí Me le paso. cuenta, por favor. Listo, profe, listo. Ok, Gracias. ok. Hola, Gloria Cárdenas, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo te llamas, Gloria? Bien, gracias. ¿Dónde estás? En este momento en mi casa. Buenas noches, profe. Hola, Eliana. ¿Y por allá te escuchan tus hijos, los niños? Sí, señor. Ok. Pero están bien pequeñitos, ¿no? Gloria. Sí, señor. Sí. Están pequeñitos, Sí. ¿no? ¿Qué edad tienen ellos? 4 y 2. Sí. Están bien pequeñitos ellos. Sí, señor. Ok, gracias. Vamos a comenzar entonces. Quiero que iniciemos con Ronald Lane. Julián, ¿tienes tú la exposición? Julián. Sí, señor profe, ¿me permite compartir? Sí, señor, ya le comparto pantalla. Espérate que nos colocaron acá un chat. Hola, Elizabeth. ¿No tienes audio, Elizabeth? Sí, señor. Buenas tardes, profe. Ok, es que como me escribes por el chat. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí, es que pensé que no tenías audio por lo que me escribiste por el chat. No, es que no me gusta de pronto interrumpir, profe. Me gusta respetar porque... Ah, bueno, ok. Bueno, está bien. ¿Ya Entonces, pueden ver la pantalla? ajá, correcto, sí, listo. Perfecto. Entonces, comienza, por favor. Bueno. Entonces, compañeros, muy buenas tardes. En este caso, yo les voy a comentar acerca de Robert Lane, el cual es un psicólogo y médico escocés. Ya pues en este caso nació en 1927 y falleció en el año de 1989. De igual manera, como les decía, médico, psiquiatra y psicoanalista. Fundó la Asociación Filadelfia en el año de 1965. Un poquito más adelante les voy a comentar acerca de esta fundación. Y uno de sus lemas lemas era sabiduría, demencia y locura. Perdón, uno de sus lemas, sino su mayor libro. Este libro es una autobiografía, es un texto autobiográfico y se consideró casi que obligatorio para cualquier persona que quisiera estudiar medicina. De igual manera, pues hablamos de que Ronald Lane fue un rebelde que desafió el orden psiquiátrico imperante, lo que era la psiquiatría de su tiempo. De igual manera, pues quiero comenzar mencionándoles un poco, pues ya aunque todos tenemos un concepto acerca de esquizofrenia, a grosso modo, que define esta patología. Validamos que la esquizofrenia es un trastorno mental grave en el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. Ya pues en este caso la psiquiatría puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y en el comportamiento del individuo. De igual manera, esta alteración afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante para la persona que la padezca. De igual manera, estas personas que padecen la esquizofrenia necesitan recibir un tratamiento durante toda su vida. Y entre más temprano o más pronto se diagnostique la patología, es mucho más fácil controlar los síntomas antes de que se desarrollen complicaciones un poco más graves. Y como tal, se pueda mejorar su pronóstico o su calidad de vida a largo plazo.
También quiero mencionarles que ya lo que tiene que ver con Laing, él rechazó el concepto de enfermedad como un fenómeno biológico. Él como tal postulaba que la enfermedad como tal, las patologías se producían por las influencias sociales, culturales y familiares, que son las que determinaban el construir de la experiencia de cada individuo. Y como tal, también definió la esquizofrenia como una reacción comprensible ante una situación invivible. Y descartó que esta patología fuera hereditaria. De igual manera, Laing llegó a sostener la necesidad de una psicoterapia sin fármacos y como tal que la medicación, según él, perjudicaba la capacidad de pensar de las personas, interfiriendo pues en su capacidad de recuperación natural. Pero pues de esto también voy a hablarles un poco más adelante. De igual manera, desde la perspectiva de Laing, la condición de la esquizofrenia se basa en 3 principios. Como tal, el primero hace referencia a que es resultado de una extrema inseguridad ontogenética. El segundo principio se basa en que es una adaptación a patrones comunicacionales dentro de la familia, ya sean disfuncionales o anómalos. El tercer precepto se basa en que es un viaje interior en el cual se considera sanar estas exclusiones psíquicas a las que él describió en términos de arquetipos. Como tal, obliga a quien padece esta patología a retornar a un estado de desarrollo previo a la emergencia del falso self. Él decía que el falso self era lo que se creaba una vez se comenzaban a generar o a mostrar todos los síntomas de la patología. Y como tal, no equiparan a la locura con un viaje de LSD. Él decía que la locura y la patología de la esquizofrenia era equivalente a un viaje de LSD. Pues a grosso modo también las personas que consumen o las personas que se les ha aplicado estudios con esta droga, como tal, generan sensaciones y sentimientos superiores porque pues dicen como tal que se expande la percepción. Ya pues en este caso vamos a hablar un poco acerca de la teoría de los límites de la locura, en el cual Laing creía que no existía una frontera categórica que separe la locura de la cordura. Este principio se opuso a la práctica psiquiátrica de la época, como les mencionaba anteriormente, y que estaba bien definida a lo largo, bueno, a comienzos del siglo XX. Y consistía como tal, hasta que llegó a refutarla Laing, en que se debía internar a los pacientes en centros psiquiátricos con pocos médicos. Ya, pues la idea del tratamiento de la psiquiatría, perdón, de la esquizofrenia, era ocultar a las personas que sufrían esta patología, ya que lo consideraban como un problema social. Y se les medicaba en varias ocasiones con dosis muy altas, con el fin de que pudieran ser controlados. Ya, pues de igual manera, Laing dice que la locura y la normalidad forman parte de un mismo espectro y de igual manera en su propuesta de psicoanálisis. Pero la corriente iniciada por Freud también presentaba ideas que a los ojos de los defensores de la antipsiquiatría eran completamente limitantes, no les permitía como tal prestar atención o brindar solución al problema como tal del individuo, del paciente. También, ya pues en este caso, Laing menciona dentro de su teoría de los límites de la locura, que es la estigmatización de la enfermedad. Laing señaló que aunque la enfermedad mental siempre ha generado una gran estigmatización dentro del medio como tal, de la psicología,
El modo en el que la psiquiatría trata a los pacientes puede alimentar y perpetuar la despersonalización y el menosprecio hacia las personas que padecen estas patologías. De igual manera, este tipo de psiquiatría, la esquizofrenia, siendo una enfermedad mental que todos conocemos, no es tanto un problema interno de las personas como una reacción comprensible de hechos que no es posible aceptar, que resultan demasiado perturbadores. De ese modo, para conocer bien el trastorno, hay que conocer el filtro cultural a través del cual la persona experimenta su vida. Tenemos que basarnos en las situaciones por las cuales ha pasado o ha experimentado el paciente como tal. De igual manera, Laing dice que el trastorno mental no es más que una expresión de angustia, como les mencionaba, que va ligado a las vivencias propias y no de fallos que solo pueden ser explicados examinando el cerebro, por lo que es necesario estudiar las dinámicas sociales y culturales. Y también menciona que el diagnóstico y tratamiento proporcionado por la psiquiatría del entonces, pues en este caso me refiero a los años 60, era demasiado cuestionable. Para el psiquiatra existía un evidente conflicto en el hecho de diagnosticar las enfermedades mentales en base a los comportamientos de los enfermos para luego tratarlos biológicamente mediante fármacos. Mientras que Laing se basó en diagnosticar basado en la conducta del individuo, que esa también debería ser una parte importante del tratamiento de la esquizofrenia. Se me ha olvidado mencionar, los muchachos, lo que tiene que ver con la Asociación de Filadelfia. Esta se generó, se creó en el año de 1965 por Robert Laing y dos compañeros suyos, David Cooper y Aaron Sternon, y la cual tenía como objetivo organizar albergues para las personas con perturbaciones mentales, en los cuales no se requería tomar drogas psiquiátricas ni ser hospitalizados. Estas casas, pues la más famosa dicen que fue en la zona de Kingsley Hall, se sostenía en la idea de la responsabilidad personal, la vida comunitaria y la ausencia de coerción médica, y que esa era la única manera de restituir el desordenado yo de las personas y retornarlas a la sociedad. En eso se basó la Asociación de Filadelfia. Ya pues en este caso también Laing fue un poco radical y quería establecer una psicoterapia sin fármacos. Ya pues en este caso él mencionaba que el trastorno no tiene una causa originada en el cerebro, sino en la interacción del individuo con el medio. Mencionaba también que no tiene sentido basar las intervenciones terapéuticas en la medicación y el uso de psicofármacos, y que la idea pues fue demasiado controversial dentro de los defensores tanto de la psiquiatría y la antipsiquiatría. De igual manera, pues Laing se sostuvo en su ideología, aunque como les digo, no era bien aceptada por la época en la cual la estableció. Y también, pues debido a esto, Laing intentó realizar, por su parte, iniciativas que se basaban en determinar los simbolismos que expresaba el trastorno mental, o sea, la conducta como tal, antes y durante la patología del paciente. También Laing mencionaba que la medicación perjudicaba la capacidad de pensar de las personas y que esto interfería en la capacidad de recuperación natural. Él se basaba en que una terapia sin fármacos intentaría comprender toda la situación por la que pasaba el individuo. Y de igual manera, hoy en día aún las teorías de Laing siguen siendo cuestionadas, ya que para la mayoría de psiquiatras es necesario la medicación del paciente con el fin de poder solucionar o de sanar tanto su mente como su cuerpo.
De igual manera, pues Lain también tenía demasiados problemas personales. Y un dato que me causó pues, interés es que en el año de 1987 a Lain se le retiró la licencia médica porque pues desafortunadamente era un alcohólico y en varias ocasiones, en varias entrevistas o tratando a sus pacientes, llegaba ebrio. No sé si tienen alguna inquietud, pregunta. ¿Quieres, por favor, devolverte en algunas diapositivas? María Isabel, sí, dime qué quieres preguntar, por favor. O sea, quedó un poco confundida. Esta teoría después fue comprobado de que se puede adquirir por herencia la esquizofrenia. También por herencia. No, lo que Len decía, o sea, él descartaba el concepto de que era una enfermedad hereditaria, sino que la patología se adquiría, era de acuerdo al contexto y a la interacción que tenía con su grupo, con su núcleo familiar. Sí, Perdóname, hay que entender el concepto de herencia y el concepto genético, ¿no? Sí, genético, discúlpame. Hay que entender el concepto de herencia, porque herencia sí es que puede estar siendo transmitida de una generación a la siguiente o a la siguiente, o puede saltar una o dos o tres generaciones y aparecer con cierta característica de algún antepasado. Pero cuando hablamos de genética, sí estamos hablando del ADN, del núcleo, de la espiral. Transferencia. No encontraba la palabra, y es el espiral genético, en donde hay algún par cromosómico que puede traer la predisposición a la esquizofrenia. Pero es claro, y tenemos que entenderlo muy bien, que una cosa es lo hereditario, que sí, lógicamente la esquizofrenia no es hereditaria, pero sí es genética. No sé si quede claro para todos esa parte, ¿no? No es hereditaria, pero sí puede ser genética. Quiere decir de que en algún momento los cromosomas, el par de cromosomas, puede estar asociado a eso, a que haya una predisposición. Y ahí es donde su merced dice, Julián, que de pronto el contexto en donde crece la persona puede disparar esa predisposición. Sí, señor. De igual manera, pues también les quería comentar que estas teorías de Lain fueron como tal eso. Dentro de la consulta que realicé, él no alcanzó a establecer o a determinar procedimientos, así decirlos, paso a paso, en cuanto a cómo realizar su procedimiento y cómo hacer el tratamiento y la terapia a una persona con esquizofrenia. Se basaba en los principios pues, más humanistas de darle el sentido a la persona como tal, de tratarlo como un individuo y no como un problema para la sociedad. Pero no alcanzó a establecer un procedimiento basado en el modelo científico que confirmara su teoría. Sí, claro. No sé si la pregunta fue aclarada para ti. Sí, profe, muchas gracias. Según lo que entendí es que más adelante se comprobó que se podía adquirir también por una disposición Genética. Una predisposición, eso sí es viable, ¿no? Pero hereditario sí no es, ¿no? Hay algo que quiero como agregar a lo que Juliana ha estado diciendo, muy oportuna y adecuadamente, es de que pues la psiquiatría, que es lo que constantemente Ronald ha estado cuestionando o cuestionó durante toda su vida profesional, y es precisamente la manera como se estaba viendo al paciente, la manera como se estaba tratando al paciente, el poder que tenían los psiquiatras en los sitios de clínicas de reposo o hospitales psiquiátricos, en donde pues había y se presentaban abusos sexuales
médicos psiquiátricos, de enfermeros, porque pues tenían fácil acceso al medicamento psiquiátrico y lo que hacían era darle, ya te doy la palabra, María Isabel, daban todo este tipo de medicamentos para tenerlos controlados o dopados y abusaban sexualmente de ellos. Eso es una de las críticas que no solamente Ronald Lane está planteando o planteó, sino toda una serie de entidades que favorecen los derechos humanos, porque pues eso es muy evidente. Esta situación que yo les acabo de comentar es muy evidente y se presenta muy seguido, ¿sí? Y digo se presenta pues porque aún todavía eso se puede estar dando. Y otra de las cosas es que los gobiernos aportaban una gran cantidad de dinero para los estudios médicos, para investigaciones médicas, pero igual no arrojaban. En la época de Ronald Lane no arrojaban, y como Julián lo dijo, no arrojaban resultados que confirmaran. Entonces se invertía mucho en la salud y en el componente psiquiátrico, pero pues como que esa plática se perdía. Esa inversión se perdía. Y lo otro es de que muchas veces la condición del paciente no era tan marcadamente mala con respecto a su salud mental, pero con el uso de los fármacos, lo que la gente o lo que los médicos hacían era precisamente con medicamentos mal formulados o mal administrados en gramaje. Entonces ellos terminaban haciendo de que la persona pareciera tener la necesidad de estar allí, pero era porque simplemente esos pacientes aportaban económicamente o tenían que pagar una mensualidad y eso pues, era importantísimo para la institución psiquiátrica. ¿Sí? De igual manera, también se oponía a la farmacología porque él decía que, o sea, todo lo que mencionaba el paciente durante sus delirios, durante sus alucinaciones, también servían para la terapia y para darle solución al problema que tenía. Pero ahí es donde está la dificultad. Ahí exactamente es donde los médicos psiquiatras, y tienen toda la razón los médicos psiquiatras, porque una persona que tiene este tipo de trastornos mentales, cualquier tipo de esquizofrenia, pues realmente no pueden ser curados con base en las características diferenciadoras de este tipo de esquizofrenia. Entonces, realmente es algo que sí se debe manejar, porque es que hay una realidad que no es realidad en los pacientes psiquiátricos. Si ustedes recuerdan, y permítanme, traigo a colación la película que sacaron del exorcismo de Emily Rose, cómo se presentó en ese juicio lo teológico con lo médico, el uso del fármaco y el uso del no fármaco. Entonces, claro, la cuestión está en que realmente una persona con este tipo de trastornos, si requiere medicamento, obligatoriamente tiene que tener medicamento. Hay algunos tipos de esquizofrenia que son mucho más fuertes que otras, pero sí se requiere. O sea, digamos que en ese punto, toda la buena intención que tuvo Ronald Lane, como decía Julián, no la pudo pues como llevar a cabo porque no podía ayudarle a la gente si no estaba con los medicamentos. Lógicamente, el exceso de los medicamentos generan pues, una dependencia fuerte. De hecho, una persona, un paciente que está con medicamentos, no la puede interrumpir de una manera abrupta
se tiene que manejar de una manera gradual con respecto a la disminución del fármaco, pero estas esquizofrenias son recurrentes, son crónicas y por lo general tienden a irse deteriorando. La persona, conozco personas que consumen su medicamento diariamente. Lógicamente la condición esquizofrénica no es tan marcada, pero tienen su situación de diagnóstico esquizofrénico y viven, laboran, trabajan, socializan con el uso del medicamento, ¿sí? Pero esos son los argumentos que se le daban a Ronald cuando él decía que se podía trabajar con los pacientes de una manera no farmacológica. Pero ¿cómo? Si un paciente esquizofrénico está en un mundo totalmente aparte, se crea un mundo, una serie de alucinaciones auditivas, visuales, de intentos de suicidio, intentos de matar a las demás personas. Entonces, eso es algo que es difícil de manejar, difícil de controlar. De hecho, y ahí es cuando Julián dice de que de acuerdo al contexto en donde está la persona, y vuelvo a traer a colación una película que me parece muy interesante, que es Una mente brillante, en donde de hecho aún vive, no recuerdo el matemático que sale en esa película, pero la esquizofrenia estaba vista como, o sea, no se le diagnosticó porque todo lo que él podía estar considerando como alucinaciones auditivas y visuales eran posibles porque él trabajaba para el ejército y era, digámoslo así, un doble espía. Entonces todo eso llevaba a que la persona asumiese una serie de alucinaciones auditivas y visuales, entre comillas, válidas. Y ahorita nos va a sacar la plataforma, ahorita